Hola, buenos días. De verdad me da muchísimo gusto poder estar con ustedes de nuevo. Vamos a continuar la clase porque en la clase pasada estuvimos hablando de lo increíble que es el proceso de la aparición de la vida en esta larga historia química desde que se genera el universo. Aparecen las células. Células muy primitivas, como podríamos hablar de las procariontes o procarióticas, y el día de hoy vamos a hablar de las células eucarióticas. Las células eucarióticas son células que están muy estructuradas, ya están especificadas sus funciones, determinadas por la presencia de unos órganos internos que se llaman organelos celulares o también les podemos decir orgánulos celulares y antiguamente se les decían organitos porque se comparaban con los órganos de nosotros, de los seres humanos. Pero bueno, ¿cómo se subdividen estas células eucarióticas? Se dividen en vegetales y animales. Se supone por historia evolutiva que los que primero aparecieron fueron los árboles, las plantas, todo tipo de plantas, desde la más pequeña hasta la más grande. Y esas plantas están formadas por células eucarióticas vegetales. ¿Qué son las células eucarióticas vegetales? Bueno, las células eucarióticas vegetales son aquellas células que van a tener muchos organelos celulares, pero el más importante o el que más se ve o el que más nos importa a nosotros es la pared celular. La pared celular va a estar formada por celulosa. Y fíjense una cosa, nosotros el papel que utilizamos está formado por celulosa. Esto es increíble porque en muchas ocasiones nosotros no pensamos que con donde nosotros escribimos, ¿no? Pues está aquí, ¿no? O sea, esta libreta que yo tengo aquí está formada por la celulosa que se encuentra en cada una de las células vegetales. Es por eso que es tan importante que nosotros cuidemos mucho nuestras hojas, todo lo que es papel, porque eso representa, al fin y al cabo, árboles. Y hay personas que no lo cuidan, lo tiran a diestra y siniestra y no les importa. Pero bueno, retomemos. Eh, Aparte de eso, de la celulosa le da una fuerza y flexibilidad. Fíjense qué curioso, ¿no? Y flexibilidad a cada una de las diferentes especies de plantas. Desde un pasto, que a lo mejor lo pisas y a la vez se levanta, hasta un árbol que solamente se cae por un viento muy fuerte, en muchos casos se arranca con todo y raíz, o que una corriente de agua muy fuerte, o un viento muy fuerte que a lo mejor lo troza a la mitad, pero eso es más difícil, ¿sí? Entonces, eh, no quiero hablar del impacto del hombre que llega con hachas o sierras y lo tala en 2 minutos, ¿no? Eso no, no hablemos del impacto del hombre, hablemos de la naturaleza. Bueno, pues resulta que al igual que esa pared celular, tiene después una membrana celular, igual que una célula eucariótica animal, también la tiene y tiene organelos internos, pero tiene dos que son muy importantes. Uno que es el núcleo. El núcleo va a tener los ácidos nucleicos y se van a encargar estos ácidos nucleicos de transmitir las características hereditarias a través de miles o millones de generaciones para que esa especie siga teniendo las mismas características o en un momento dado se adapte y evolucione. Y la otra es que dé la orden esos ácidos nucleicos, principalmente el ADN, a la ARN y así sucesivamente, para que se realicen todas las funciones metabólicas del vegetal. Y en este proceso de funciones metabólicas, pues nosotros podemos hablar de la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso de transformación bioquímica de lo que absorbe el vegetal a través de las raíces y asciende por todo el tronco hasta llegar a todas las ramas más gruesos, pequeños y a todas las hojitas y frutos, ¿sí? Y en cada una de ellas se va a encontrar una célula vegetal. Y dentro de esa célula vegetal se va a encontrar
los cloroplastos. Los cloroplastos son los organelos celulares dentro de los cuales se va a encontrar pigmentos fotosintéticos. Uno de los pigmentos fotosintéticos que se encuentran en mayor cantidad en la mayoría de las células vegetales es la clorofila. Y la clorofila va a ayudar a ese desdoblamiento para obtener pues los nutrientes en forma adecuados para poder ser asimilados por cada una de las estructuras celulares y nutrirse el vegetal. Y bueno, al nutrirse el vegetal, va a expulsarse también los desechos que se produjeron en este proceso. Por lo tanto, la fotosíntesis se divide en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa se obtiene glucosa, ¿verdad? Y en el caso del aire se va a obtener el dióxido de carbono y de esa reacción química se obtiene la energía de la cual vive el vegetal y se expulsa como desecho vapor de agua más oxígeno. Quiero decir que la fase luminosa necesita de luz, de preferencia solar. En la fase oscura se ocupa lo mismo, la glucosa, pero en lugar de dióxido de carbono se ocupa oxígeno. Y entonces ese oxígeno ese oxígeno va a ser utilizado para ese desdoblamiento y se obtiene energía, pero como desecho se va a producir vapor de agua y dióxido de carbono. La fase oscura de la fotosíntesis no necesariamente se tiene que realizar en la oscuridad, en la noche. Puede realizarse durante el día, pero no necesita la presencia de la luz solar. Lo importante de esto es que las células eucarióticas vegetales van a hacer pues que se realicen muchas funciones en el vegetal. Y entre ellas es que el vegetal pues sea el encargado de proporcionarnos el oxígeno que todos los seres vivos respiramos, los aeróbicos, respiramos. Además hace que los vegetales con sus raíces fijen el suelo, hagan que cuando llueve no se generen esos ríos tan enormes porque caen goteo a goteo, que se absorbe el agua al subsuelo, limpie de contaminación el ambiente y controle la temperatura del aire. Fíjese nada más, una célula vegetal, ¿cómo es que logra todo eso? Esto es una cosa increíble de la creación. Y luego vienen las células eucarióticas animales. Las células eucarióticas animales realmente son muy importantes. ¿Y por qué son muy importantes? Bueno, son muy importantes porque resulta que estas células, pues, son las que van a formar a todos los animales que nosotros conocemos y los que ya se extinguieron, que vivieron hace muchísimos de años, miles de años, y, y que estamos nosotros aquí formados por esas estructuras tan perfectamente organizadas. Esas estructuras tan perfectamente organizadas también van a tener organelos celulares, ¿sí? Por ejemplo, van a tener también, nosotros no tenemos pared celular, pero tenemos membrana celular, tenemos otros organelos como el núcleo, y no había mencionado algo, las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos celulares que guardan nuestra energía, son como unas pilas, unas baterías, ¿sí? Y ellas van a guardar la energía de nuestro cuerpo que lo vamos a utilizar en las diferentes funciones que realizamos. Y ellas se reagrupan al igual que las vegetales y forman tejidos. Estos
tejidos se reagrupan y forman órganos, los órganos pues van a formar aparatos y a estos a la vez sistemas y todo en conjunto forma un individuo como por ejemplo nosotros, ¿sí? Que no pensamos que están tan perfectamente organizados que lo que yo estoy haciendo en este instante o ustedes que me están viendo están realizando todas esas funciones y más gracias a que nuestras células y nuestros organelos celulares están funcionando. En la antología, estamos en la clase 6. Vayan ahí, por favor. Ahí están las imágenes de las dos células y por favor realicen las actividades que ahí se piden. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. El tiempo se me va muy rápido. Espero que a ustedes también. Hoy nos tocó que pasar el tren. Quizás lo escucharon, pero pues esas cosas no las podemos controlar. Les pido disculpas por eso, pero bueno, pues a la vez no, porque así es, ¿no? La naturaleza es incontrolable y también otros fenómenos sociales como es el tren. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana y como siempre, nuestro eslogan, la ciencia sin conciencia no es ciencia. Hasta pronto.